Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 16 de febrero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12 con el título Herodes representa a toda la humanidad pecadora. ¿A qué me refiero cuando digo que el rey Herodes aquí representa a todos los seres humanos pecadores? En el pasaje de hoy encontramos un contraste bien claro entre Juan el Bautista, que muere injustamente. Él hace lo correcto, él predica la verdad y aún así él muere. Y vemos a Herodes, que por temor al hombre, por querer quedar bien con la gente, mata a un hombre inocente. Vemos el contraste claro entre la santidad de Juan y el pecado de Herodes. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. El Herodes que encontramos aquí, hermanos, Herodes el tetrarca, era uno de los hijos de Herodes el Grande, que fue el que decretó la matanza de los niños cuando nació Jesús. Ahora, ese Herodes el Grande, su padre de Herodes el tetrarca, ya falleció. Herodes el tetrarca se llama también Antipas. Y Herodes Antipas había heredado una cuarta parte del territorio de su padre. Él gobernaba sobre la región de Galilea, donde ministraba Jesús, y Perea. Estaba más hacia el noreste de Israel. Y Herodes el tetrarca, como su padre Herodes el Grande, era un hombre narcisista. Un hombre que tenía hambre por el poder, por tener la autoridad. Y cuando escucha que Jesús está ganando fama y muchos la están siguiendo, entonces Herodes, como su padre Herodes el Grande, se empieza a preocupar por sí mismo porque se siente amenazado. ¿Será que Jesús va a quitarme este poder? Y él ya había prendido a Juan el Bautista y lo había metido preso. Dice aquí en el versículo 3, Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Bueno, tenemos que entender un poco la historia aquí. La verdad es que la historia de Herodes el tetrarca es como una telenovela mexicana. Herodes, el padre, el grande, había tenido muchos hijos. Era un hombre tan, podemos decir que tan paranoico, que hasta llegó a matar a uno de sus hijos, porque creía que su hijo iba a quitarle el poder. Pues bien, Herodes el tetrarca, uno de los hijos de Herodes el Grande, es igual de paranoico. Y además de eso, él también era un hombre pues que se creía todopoderoso, era el rey. Entonces él quería hacer como a él le daba la gana. Se había casado con una mujer, una princesa árabe, no me acuerdo de su nombre, pero se había casado con una princesa árabe, que fue un matrimonio estratégico porque quería ganar más poder y autoridad sobre diferentes regiones. Pero luego vemos aquí que Juan el Bautista le dijo a Herodes el tetrarca: no te es lícito tener a Herodías. Herodías era la esposa de Felipe, su medio hermano de Herodes el tetrarca, ¿ok? Así que, y pues Herodes tenía muchos medio hermanos porque su padre tenía muchas mujeres. Entonces Felipe, su medio hermano, no era un hermano 100%, pero medio hermano, se había casado con una mujer llamada Herodías. Pero una vez Herodes el tetrarca fue a visitar a Felipe, su medio hermano. Acuérdense que era un hombre casado, que tenía su esposa árabe. Felipe ya se había casado con Herodías, pero Herodes el tetrarca se enamoró de esta mujer Herodías y le propuso matrimonio a un
estando él casado y Felipe, su medio hermano, también casado con Herodías, le propuso matrimonio y se fueron los dos. Entonces Juan le dijo la verdad: Herodes, no te es lícito, no es correcto casarte con Herodías, porque primeramente eres hombre casado, número uno, así que estás quebrantando tu pacto matrimonial. Número dos, le estás robando la esposa de tu medio hermano. Eso no se hace, no es correcto. Pero Herodes aquí pues no le importa. Dice en el versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Vemos que es un hombre cobarde, miedoso. Por una parte quiere matar a Juan el Bautista porque lo quiere callar. Y hermanos, por eso puse aquí el título que Herodes representa toda la humanidad pecadora, porque seamos honestos, muchas veces cuando una voz nos dice que estamos mal, en vez de hacerle caso a esa voz y decir, oh, sí es cierto, tengo que arrepentirme, tengo que enderezar mis caminos, lo que hacemos nosotros es hacer callar esa voz, matar a la persona que nos está diciendo, tú estás mal. ¿Quién eres tú para decirme que yo estoy mal? No, tú estás mal. Vete de aquí. Eso es lo que está pasando aquí. Herodes quería matar a Juan, pero también temía a la gente, y la gente tenía a Juan por profeta. Así que por temor a la gente, él decidió prender a Juan y mantenerlo preso en vez de matarlo, aunque su deseo era matarlo. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esta joven se llamaba Salome. Era la hija de Herodías, no por Herodes, sino creo que era por Felipe. Esta joven Salome, y hermanos, pues leyendo aquí se nota que no es una fiesta, digamos que pura, ¿no? Me imagino que por ser su cumpleaños tenía muchos hombres, estaban todos borrachos, y llega aquí esta joven, que es su hijastra. Si se casó con Herodías, entonces Salome es su hijastra. Y la hijastra me imagino que baila de una forma sensual, inapropiada. Y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Este hombre Herodes pudo haber dicho: oh no, ¿sabes qué? Lo siento Salome, no puedo hacer eso porque eso no es correcto. No puedo matar a Juan el Bautista, no lo puedo decapitar, aunque tú lo pidas. No, eso sí, eso no te lo puedo dar. Pero vemos el temor al hombre una vez más, y quería, mire, aquí estaba, dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Pues quería mostrarse como un rey poderoso ante los que lo estaban acompañando en su fiesta. No quería verse un hombre débil. Quería verse como un hombre que cumple con su palabra, un hombre con autoridad. Y esta niña joven le pidió que matara a Juan el Bautista, y Herodes accede. Ok, está bien. Dice, el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Sabía que no debía de hacerlo, pero se dio. Lo hizo. ¿Y cuántas veces nos entristecemos como el rey Herodes? Sabemos que no lo debemos de hacer, pero solamente esta vez. Y cedemos a la tentación. Fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Y luego termina el pasaje así en el versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Vemos que por lo menos le dan una sepultura digna a Juan el Bautista después de ser decapitado. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y termina el pasaje de hoy. Pónganse ustedes, hermanos, en el lugar de Jesús, en la posición de Jesús. Tu primo ha sido decapitado. No por ser un hombre malvado,
por ser un criminal, por hacer lo correcto. Imagínese cuán triste debió sentirse Jesús, y además de eso, hermanos, sabiendo Jesús que muy pronto él también tendría que seguir a su primo Juan en sus pasos, por hacer lo correcto, por decir la verdad, por cumplir la voluntad de su Dios, de su Padre Dios. Jesús tenía que cargar la cruz y morir, tenía que cargar la cruz, cargar los pecados de la humanidad y morir crucificado. Bueno, por eso le puse ese título, que Herodes representa a toda la humanidad pecadora. Vemos un contraste claro entre Juan, que tenía una convicción que voy a hacer lo correcto, aunque tenga que pagar un precio, aunque tenga que pagar con mi vida, voy a agradarle a Dios, voy a hacer lo correcto. Y este hombre Herodes, que creía un rey, creía un rey poderoso, dice, todo el poder, cuando solamente tenía autoridad sobre la región de Galilea y Perea. Y aquí con soberbia le dice a Salomé, te daré todo lo que tú me pidas, porque yo soy rey poderoso, mire todo lo que yo tengo, mire todo mi poder. Orgulloso, soberbio, cobarde, temeroso del hombre, que se dio a la tentación y pecó, matando a un hombre inocente. Oremos, hermanos, para empezar el día de hoy examinándonos a nosotros mismos, viendo si realmente tenemos este temor al hombre que tenía Herodes. Si nosotros, aún sabiendo que no debemos, cedemos a la tentación. No somos hombres y mujeres de convicción, de carácter, de integridad, sino que a cada momento caemos en el pecado. Oremos que Dios nos haga como Juan el Bautista, que nos dé la convicción de este hombre, que nos haga como Jesús, como Juan y Jesús, que sabiendo que tenían que pagar un precio por hacer lo correcto, estaban dispuestos a pagarlo, sabiendo que Dios los iba a justificar, que Dios los iba a vindicar. Y vamos, hermanos, no como Herodes, sino como Juan, como Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.